Shalom, queridos hermanos y amigos, aquí los presentes también, además de los que están escuchándonos en YouTube, nuestra audiencia en YouTube, que es bastante grande ya. Un saludo especial para todos en esta semana bendecida de Elohim, de Yahweh, nuestro Padre. Vamos a estudiar hoy un tema que habíamos ofrecido, el penúltimo de la serie de 6 temas relativos a la asamblea de Yahweh, o temas relacionados, ¿verdad? No es que hoy, por ejemplo, no vamos a hablar de la asamblea específicamente, sino de un tema relacionado. Y lo mismo que el tema de mañana, Shabbat. Les invito a los hermanos que me están escuchando en YouTube que nos visiten acá en Zoom mañana, si quieren, que voy a dar entonces el último, digamos, capítulo, la última lección de esta serie de temas. Bueno, pues ahora voy a mostrar el documento para comenzar. El sacerdocio del Mashiach, lección número 5. ¿Ok? El texto principal es Hebreos 8, 1 y 2, tomado de la BIN. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y de la verdadera morada que levantó Yahweh y no el hombre. Ahí está. Vamos a hablar hoy entonces del sacerdocio del Mashiach, que es uno de los temas principales. Hay muchos temas principales, este es uno de ellos, de la asamblea de Yahweh. La intercesión del Mashiach, la intercesión del Mashiach por el hombre, por la raza humana en el santuario celestial, es tan esencial, tan importante para el plan de redención como lo fue su muerte en el Gólgota. Sin su muerte en el Gólgota no habría redención para su pueblo, hermanos. Y sin su intercesión en el santuario celestial no habría perdón para nuestros pecados. Así que son dos conceptos estrechamente relacionados: la muerte del Mashiach y la intercesión del Mashiach. Y el tercer tema relacionado es algo que hemos estudiado ya muchas veces, el reinado del Mashiach, el reinado por 1000 años del Mashiach. Por 1000 años él como soberano, pero por toda la eternidad como segundo después de Yahweh, reinando también sobre la tierra. Ok, vamos a la pregunta 1. Un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿bajo qué orden de sacerdocio fue investido el Mashiach como sacerdote y rey? En Hebreos 6:20 nos lo dice, y en Hebreos 7:1, donde entró Yahoshua, hablando del cielo, donde entró Yahoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Shalem y sacerdote de El Elión, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo, del botín que tenían, porque estaban en batalla. En primer lugar, su nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y también era rey de Shalem, que significa rey de paz. No tenía registro de padre ni madre, ni de genealogía, ni de principio de sus días, ni del fin de su vida. En esto se asemeja, y voy a repetir una vez más, se asemeja al hijo de Elohim, a Yahoshua, en que permanece sacerdote para siempre. He hecho esa énfasis 3 veces de esa palabra porque se ha malinterpretado grandemente esto entre los maestros de la cristiandad y de algunos grupos mesiánicos también, diciendo que Yahoshua, el nazareno, en su preexistencia era el mismo Melquisedec que se encarnó, se hizo hombre y se puso a reinar allí en un pueblecito que se llamaba Shalem, un pueblo pagano, por cierto. Y yo, ante esa distorsión
de la Biblia, les pregunto, ¿y qué hacía el Mashiach encarnado como hombre reinando en un pueblo pagano de la tierra de Canaán? O eso fue en Canaán, Canaán. Era tierra pagana en aquellos tiempos de Abraham. Un país totalmente paganizado. Una ciudad que se llama Shalem. ¿Y por qué en esa ciudad adoraban al Todopoderoso, el Elión, que es uno de los títulos de Yahweh? Hermanos, porque esa ha sido una cualidad de muchos pueblos paganos que adoran a muchas deidades. Ustedes lo saben, lo hemos dicho muchas veces. Y eso está en los libros de historia. Muchos de estos pueblos paganos de la antigüedad, entre los muchos dioses que adoraban también al Dios de Israel. Estoy usando la terminología que ellos utilizan, ¿verdad? Nosotros no llamamos a Yahweh Dios, no usamos esa palabra, quiero decir. Usamos su título correcto, que es Elohim o el poderoso en español. Pero no es extraño ver que Melquisedec, siendo un rey en un pueblo pagano, era además sacerdote de El Elión, porque ellos adoraban a Yahweh. También, entre otros dioses, entre otras deidades paganas. Lo único que en aquel tiempo, pues, usaban ese título, El Elión, que significa el poderoso altísimo. Ese es un punto aquí que analizamos. El otro punto es que eso de que él era, de que el Mashiach es el mismo Melquisedec, es una contradicción de la Escritura. Porque la Escritura nos está presentando aquí, lo acabamos de leer, que son dos personajes distintos y que uno se asemeja al otro. ¿Ok? ¿Quién se asemeja a quién? Melquisedec, dice ahí, lo acabamos de leer, se asemeja al Mashiach, ahí lo dice, al hijo de Elohim. ¿En qué se asemejan? No es que sean parecidos físicamente, no es que reinaban, o qué sé yo, no es que vivían igual, no es que mucho menos que eran la misma persona, no. Se asemejan en un detalle, en que permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? El Mashiach. Y Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Si no se dio un registro de su muerte, eso es lo que se quiere decir. No es que literalmente está vivo todavía, sino que como no se registra cuándo nació ni cuándo murió, entonces es como si no tuviera fin. Y en eso, al presentárselo como un personaje místico, misterioso, que no se sabe su origen, no es que no tiene origen, no se sabía o se sabe el origen, no es que no murió, es que no se sabe cuándo murió. Entonces es como si viviera para siempre. Y dice que en eso se asemeja al hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. ¿Ok? Así que probablemente, según algunos, ¿verdad? Y es probable, fue el Mashiach el que habló mediante Melquisedec. Eso sí, de que el Mashiach, como vocero de Yahweh, le hablara a Melquisedec, eso es probable, pero eso es simplemente una especulación, ¿verdad? El sacerdote del Elohim Altísimo era Melquisedec, era un hombre mortal, un rey. No tiene nada que ver con el Mashiach, no era el Mashiach. Por eso recalqué esa palabra varias veces. Se asemeja al Mashiach, no que fuera el mismo. Pregunta 2. Después que el Mashiach fue investido como sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿en qué santuario entró él para ministrar? Porque él nunca administró en el santuario de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Administró Yahoshua alguna vez en el santuario, en el templo de Jerusalén? No, no podía, porque no era descendiente de Leví. Y para ministrar como sacerdote en ese santuario tenía que ser descendiente de Leví y de Aarón, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 8, 1 y 2. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo,
servidor del santuario y de la verdadera morada que levantó Yahweh y no el hombre. Esa verdadera morada se refiere al santuario celestial. Ok, y en Mateo 27, 50 y 51 nos dice, pero Yahoshua clamó otra vez en alta voz y entregó el espíritu. O sea, exhaló. Eso es lo que significa. Exhaló, murió. En ese momento el velo del templo se desgarró en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, etcétera. El asunto es que el templo, hermanos, esa señal que se informa ahí en ese pasaje, el desgarramiento del velo en ese momento en el templo de Jerusalén demostró que los sacrificios que se ofrecían en ese templo y los ritos y ceremonias de la antigua alianza no serían ya más aceptados por el Padre. El gran sacrificio al cual se dirigían todos los símbolos, todos los sacrificios de animales y todas las ceremonias del templo eran símbolos de aquel que habría de venir. Una vez venido ¿verdad? El gran sacrificio, entonces había sido ofrecido y había sido aceptado por el Padre, y el Espíritu de Santidad que descendió en el día de Shavuot, poco después de eso, de hecho 50 días después de eso, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al santuario celestial, donde Yahoshua presentó su sangre en expiación por nosotros. Eso es la realidad que nos presenta la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que hoy día hay muchos mesiánicos que ya no creen en la Biblia. Hay muchos cristianos que ya no creen en la Biblia. Y por eso ustedes lo van a ver presentando toda clase de teorías fabulosas, místicas y en algunos casos hasta necias teorías. Ya no creen en la Biblia. Dicen, oh sí, nosotros creemos, nosotros observamos la Torá. Mentira, porque están hablando constantemente de enseñanzas contrarias a la Torá. ¿Ok? Y esto de que mencionamos de Melquisedec es una de ellas. A ver, vamos al siguiente punto. Sí. En la presencia de Yahweh. Como nuestro sumo sacerdote, ¿cuál es uno de los servicios del Mashiach? 1 Timoteo 2:5, para efectuar su obra de mediación, ¿dónde debe estar Yahoshua? En Hebreos 8:1 y Colosenses 3:1 lo vamos a ver, porque hay un solo Elohim. Ahí está. En lenguaje de Reina Valera, un solo Dios, no tres, ni dos, uno. Dice, y un solo mediador. Entonces no es el mismo. Son dos personas, un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahoshua, el Mashiach, hombre. Oh, pero ¿será que leí mal? ¿No será que dice Yahoshua, el Mashiach, Dios? Yahoshua, el Mashiach, Elohim. No, no dice eso. Dice Yahoshua, el Mashiach, es un hombre. Ya ustedes saben por qué hago esos énfasis, ¿verdad? Ahora dicen que Él es nuestro Dios, usando el lenguaje cristiano, así es que dicen. Pero la Escritura nos muestra que es un hombre, y en otros pasajes nos dice que es nuestro hermano. Ok, en Hebreos 8:1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, ese es el Padre, en el cielo. La majestad es el Padre, el Mesías es su Hijo. Así que, Colosenses 3:1. Así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Otra vez dos. Me disculpan los que me han escuchado muchas veces, ¿verdad? Que repito mucho. Y esto lo digo a menudo. Son dos. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Dos, uno y dos. Uno es el Padre y otro es el Hijo. ¿Por qué recalco eso? Hay algunos por ahí extraviados, maestros extraviados, enseñando que es el mismo, que Yahweh y Yahweh es la misma persona, que el Padre y el Hijo son la misma persona, no son dos hermanos.
¿A dónde vamos a llegar? Por eso yo digo que no creen en la Biblia. No creen. Aunque digan yo creo, no creen. Porque la escritura nos presenta claramente que son dos. Aquí está, donde está el Mashiach, uno, sentado a la diestra de Yahweh, dos. Nada más con el testigo. Punto 3. Cuando en visión Yohanan vio al Mashiach ministrando a su pueblo, donde estaba localizado el trono de Yahweh. Revelación 4, 2 y 5. Revelación 4 es un capítulo digno de estudiarse y analizarse verso por verso completo. Lo hemos hecho ya. Pero como hay muchos hermanos nuevos, quizás tengamos que hacerlo otra vez. Dice, de inmediato estuve en el espíritu, eso quiere decir en visión, hermanos. Y vi un trono que estaba puesto en el cielo, allá está. Y sobre el trono, uno sentado, uno, o sea, un ser, un personaje. 5. Del trono salen relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Wow. Eso lo hemos explicado otras veces, pero siempre hay que repetir. Esos 7 espíritus no son un símbolo del Espíritu Santo, como dicen los maestros, los teólogos extraviados de la cristiandad. Esos son 7 príncipes que gobiernan el universo. Lo hemos estudiado ya varias veces. Esos son 7 espíritus que dice que administran delante de Elohim y a través de los cuales él gobierna el universo, nuestro universo. Porque después vamos a estudiar algo más que vamos algunos quizás verán por primera vez que no solo hay un universo, hay muchos universos. Y Génesis capítulo 1, que lo vamos a analizar próximamente a fondo, nos enseña algo interesante sobre ese detalle. 7 espíritus, ok, el trono, hay un trono, uno sentado sobre el trono. ¿Cuántos están sentados sobre el trono? Uno, no 2 ni 3, uno. Hermanos, tenemos que aprender la escritura y estudiarla con lógica, con razonamiento y con entendimiento. Si la escritura dice que el que gobierna el universo, pues eso es lo que significa que está sentado en un trono que gobierna el universo, es uno. Entonces, ¿cómo vamos a estar diciendo que son 2 o que son 3? ¿Ok? Todavía falta. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Puede ser un paréntesis. Ustedes saben que está hablando del santuario aquel que se erigió en el desierto, ¿verdad? De tela, pieles y telas. Y después el templo era también similar. Estaba dividido en 2 cuartos, en 2 salas. Lugar santo y lugar santísimo. Cuando en una visión le fue dado al emisario Yohanan que viese el templo de Yahweh en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, que son símbolos de los 7 príncipes universales. Y se le permitió al profeta contemplar el santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro y el altar del incienso en el santuario terrenal. Todas esas cosas las vio él allí. Porque cuando Yahweh le dijo a Moshe, mira, hazme el santuario así, 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 tal como viste en el modelo que se te presentó. Y el modelo que se le presentó a Moshe, un modelo como una maqueta, como una maqueta, es como está arreglado el trono celestial en el universo, ¿ok? Vamos a ver el punto 4, antes de seguir ese detalle. ¿Cómo confirmó Shaul, conocido como Pablo en el mundo cristiano, el testimonio de Yohanan, en el cual Yahoshua entró con su propia sangre en el departamento llamado lugar santísimo del santuario celestial? En Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre
en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros y de becerros, sino mediante su propia sangre. Hermanos, hay una religión ahí muy conocida y muy bonita, también tiene muchas cosas buenas y bonitas esa religión y esa iglesia, vamos a decir, que se llama la iglesia adventista, que enseñan que cuando el Mashiach subió al cielo, después de su 40 días después de su resurrección, subió, fue llevado al cielo. No fue que él subió, salió volando como Superman, como Superman, ¿verdad? De los muñequitos, sino que los ángeles lo llevaron al cielo. Dicen ellos que entró al lugar santo y que fue en el 1844 que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, yo estuve enseñando eso por un tiempo hasta que me di cuenta que eso es falso. Ahí lo dice. Dice, entró el Mashiach. Una vez, eso quiere decir que esto es símbolo, o de esto era símbolo el día de la expiación. Que el sacerdote, el sumo sacerdote, ningún sacerdote podía hacer eso. El sumo sacerdote únicamente en Israel podía entrar al Santísimo, al lugar santísimo, a la sala de más allá, de adentro, donde estaba el trono el arca de la alianza que representa el trono de Yahweh, una sola vez al año, el día de Yom Kippur. Todo eso era símbolo de esto que estamos leyendo aquí. Aquel era el símbolo, esta es la realidad. Aquello era el tipo, esto es el antitipo. Vamos a leerlo otra vez. El sumo sacerdote de los bienes que han venido de Yahushua, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención. ¿Okay? Si lo quiere más claro, como suelo decir, tendría que mandarlo así, porque la Escritura dice que él entró de una sola. Entró al lugar santísimo de una vez. Y dice que una sola vez. Por lo tanto, está teniendo en mente el que escribe esto, el día de la expiación, en que el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo. Y era el único que podía entrar allí. Y esto nos enseña muchas otras cosas, ¿no? Esto nos enseña también que el único que ha podido y que podrá jamás entrar a la presencia de Yahweh literalmente es el Mashiach. Ningún otro ser humano va a entrar a la presencia de Yahweh en el cielo. Él es el único que ha entrado. Y hay otros pasajes que hablan de estas cosas, ¿verdad? Yo estoy como resumiendo. Y no solo que ha entrado, que entrará jamás. El único que entrará jamás en el lugar santísimo del cielo es el Hijo del Padre, el Hijo de Yahweh, que es Yahushua. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente punto. ¿Cómo sabemos que el carro y el trono de Yahweh no están permanentemente unidos al arca de la alianza en el lugar santísimo, sino que pueden moverse de un lugar a otro? Porque en el santuario terrenal sí estaba el arca de la alianza en un lugar fijo, ¿verdad? Siempre estaba en el mismo lugar. Antes de leer estos pasajes, pregunto, ¿siempre estaba el arca de la alianza en el mismo lugar? No. Estaba siempre dentro del santuario, pero no estaba siempre en el mismo lugar. Cada vez que el pueblo se mudaba de sitio, allá mudaban el arca. Entonces no estaba siempre en el mismo lugar. Vamos a leer ahora Ezequiel 1, varios versos. Mientras yo miraba, dice Yehezkel o Ezequiel, el profeta, mientras yo miraba a los animales, como dice que vio unos animales allá en una visión que tuve, vi una rueda en la tierra, una rueda, junto a cada uno de los animales de 4 caras. Esto lo analizamos en lujo de detalles una vez, ¿verdad? Lo vamos a analizar todo ahora. En cuanto a la apariencia y la estructura de las ruedas, ese es el carro de Yahweh. Eso es lo que representa el arca de la alianza en el santuario. Brillaban como una esmeralda,
Voy a leer otra vez. En cuanto a la apariencia y la estructura de las ruedas, y no hay que no hay que explicar qué cosa es una rueda. ¿Quién no sabe qué es una rueda? ¿Ok? La estructura de las ruedas brillaban como una esmeralda, que sí que eran color verde. Las 4 ruedas tenían la misma forma, 4 ruedas. La apariencia y la estructura de cada una era como de una rueda dentro de otra rueda. Se parece a los llamados platillos voladores, ¿verdad? Que ilustran por ahí en la llamados la, ¿cómo se llama? Los ovnis, los objetos voladores no identificados, que etcétera, etcétera. No estoy diciendo que es eso, estoy diciendo que se parece. ¿Ok? Las 4 ruedas tenían la misma forma. La apariencia y la estructura de cada una era como de una rueda dentro de otra rueda. Y cuando se desplazaban, cada una podía moverse en la dirección de sus 4 lados. No viraban cuando se desplazaban. O sea que si venían así, iban así, ¿verdad? Y iban a doblar a la izquierda, no hacían esto, sino que hacían esto. Lo estamos ilustrando de una manera humana, sencilla y quizás hasta tonta, ¿verdad? Pero tratando de ilustrar lo que dice ahí, que esas 4 ruedas, en vez de voltearse cuando se iban para la derecha, un ejemplo, en vez de hacer esto, lo que hacían era esto. ¿Ok? Viraban sin voltearse. Y cuando, verso 17, ya leí el Ezequiel 1:24. Y cuando se desplazaban, yo podía escuchar el ruido de sus alas, como el ruido de potentes aguas, como la voz de Shaddai, un tumulto, como el bullicio de un ejército. ¡Wow! Imagínense ese ruido. Cuando se... Y estoy ilustrando esto para que ustedes vean que esos son naves, hermanos, para que ustedes perciban de alguna manera que estamos hablando de naves, no de rueditas así como la de los carros. Desde arriba, perdón, sí, cuando se detenían, bajaban sus alas. Hablando de los animales y las ruedas. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Por encima, perdón, 25, desde arriba de la bóveda, por encima de sus cabezas vino un sonido. La bóveda, es decir, que lo que él estaba viendo era algo así, redondo, o como una bóveda. Todo el mundo sabe lo que es una bóveda, ¿verdad? Por encima de sus cabezas vino un sonido. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había la forma de un trono, el trono de Yahweh, que parecía de zafiro. Y arriba, sobre dicha forma de trono, estaba alguien semejante a un hombre. ¿Dice ahí que había un hombre ahí encima? No. No vamos a leer la escritura como los locos, ¿verdad? Había un hombre ahí. No. Dice, había alguien semejante, parecido, similar a un hombre. Pero ese es el rey del universo. Tenemos que resumir mucho porque no vamos a leer todo, ¿verdad? Dentro del velo. ¿Qué otros términos? Un momentito, voy a volver atrás porque dije algo que no sé si quedó claro. Permítame tomar un poco de agua. Yo dije que el hecho de que el arca de la alianza en el santuario terrenal antiguo, en el desierto, el original, que es un símbolo del celestial, se movía de aquí para allá, de allá para acá, por todo el desierto se movió durante 40 años el arca de la alianza de Yahweh, que es un símbolo del trono celestial de Yahweh. Y se mudaba para allá y para acá. Todos los que han leído el libro de Éxodo saben esto, ¿verdad? Eso no es sencillo. ¿Ok? Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que se movía dentro del santuario, estoy diciendo que se movía con el santuario.
para todas partes. Y hermano, eso en el cielo es así. El trono de Yahweh no está en un solo lugar. Eso lo aprendemos de esa simbolismo. El trono de Yahweh, desde donde él gobierna el universo. Y no solo nuestro universo, que es la Vía Láctea, sino todos los universos, millones de universos que hay en el espacio infinito. Él gobierna sobre todos y se mueve entre todos. Eso es lo que nos representa esta digamos, parábola, pero con imagen, ¿verdad? Es una parábola mediante imágenes, mediante figuras, símbolos. ¿Ok? ¿Sabe por qué recalco esto? Hermanos, porque una de nuestras enseñanzas que le extraña a muchos cristianos cuando hablamos de eso, dice, pero ¿cómo? Es que yo lo he dicho siempre que estudiamos el tema del reino milenial del Masías, usted sabe, lo que han sido estudiantes míos por mucho tiempo, que muchas veces hemos estudiado ese tema y siempre decimos al final que después que pase el reino milenial, después de los 1000 años del gobierno del Masías como rey soberano sobre este mundo, viene el Padre a esta tierra y muda su trono a esta tierra en la nueva Jerusalén. Eso está en Apocalipsis 21 y 22. Usted lo puede leer. Los cristianos lo han leído miles de veces y todavía no lo entienden. Algunos sí, otros no. Que el trono del Padre no es que va a estar, no está fijo en un solo lugar del universo, ni va a estar siempre fijo en un solo lugar. Pero por algún tiempo que no sabemos, va a estar aquí en esta tierra. Cuando le entregue, cuando el Masías le entregue el reino al Padre, después de su reinado de 1000 años, baja a la Nueva Jerusalén, ahí está el trono de Yahweh. Y va a estar con nosotros aquí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Para siempre, no lo sabemos. No creo que sea para siempre. Pero bueno, eso son especulaciones, ¿verdad? No se ha revelado ese detalle. Ok. Ahora sí vamos al punto 6, dentro del velo. ¿Qué otros términos usan las escrituras para referirse a la sala del santuario celestial donde el Masías entró en su ascensión? Hermanos, esto es vianda sólida. Lo que estamos estudiando de la palabra, eso es vianda sólida. Quizás no todos están aptos para tragar vianda sólida, pero es lo que estamos tratando de hacer. En Hebreos 6, 18 al 20 dice, así por dos actos inmutables, en lo que es imposible que los mienta, los que hemos venido a él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. Esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida segura y firme que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? Del lugar santísimo. Verso 20. Donde entró Yahoshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ok? El servicio del sacerdote una vez al año, repetimos, en la segunda sala del santuario, adentro del velo, que separaba el lugar santo del santísimo, representa la obra y el servicio que dio principio el Mashiach al ascender al cielo. Tal era la obra que desempeñaba en la segunda sala del santuario en el cielo. Era la obra, bueno, debí decir que desempeña, ¿verdad? En presente. O sea que el Mesías no está allí sentado así en un sitio, en un trono, echándose fresco. El Mesías está constantemente con su presencia intercediendo por nosotros. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación cuando entraba al lugar santísimo? Estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Ese día él llevaba en la sangre, en una escudilla, una parte de la sangre del cabrito que se sacrificaba para Yahweh, y lo presentaba allí, vamos a decir,
rociaba la sangre sobre la cortina aquella, sobre el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo. Eso era una intercesión. Eso equivalía a una expiación. Esa equivalía como presentar la sangre del Mesías todos los años, una vez al año. Bueno, pues eso es lo que hace el Mesías ahora, literalmente, ¿verdad? Dentro del santuario celestial. Cuando digo literalmente, no me refiero a que está presentando sangre de verdad, literal, no, sino los méritos de su sangre. Los méritos de su sangre es lo que él presenta ante el Padre en expiación por nuestros pecados. O sea que cada vez que pecamos acá en la tierra y pedimos perdón, si nos arrepentimos, pedimos perdón y confesamos nuestros pecados ante el Padre, ahí se aplican en ese momento los méritos de la sangre del Mashiach delante del trono del universo y nuestros pecados quedan absolutamente perdonados y automáticamente perdonados. Ok, esa es la obra del Mashiach ahora. Ese es el ministerio del Mashiach ahora. Sumo sacerdote de su pueblo. Ok, después viene muchas otras cosas que son temas de otros estudios. A ver, vamos al punto siguiente, número 7. Si el sacerdote que viene del lugar santo entraba adentro del velo, ¿verdad? El sumo sacerdote debía decir, pero era un sacerdote también. El sumo sacerdote entraba dentro del velo donde estaba el arca. ¿A qué velo y a qué departamento se refiere la expresión adentro del velo? Eso es importante porque los adventistas dicen que se refiere al primer velo y que el sacerdote entraba al lugar santo, no al santísimo. Pero en el día de la expiación no es así. Entonces no está hablando del día de la expiación. Y el texto de Hebreos habla del día de la expiación. Dice Hebreos 9:3, tras el segundo velo, pero si ahí lo dice, claro, hermano, tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama el Santísimo. Éxodo 26:33, cuelga la cortina debajo de los ganchos y lleva allí el arca de la alianza detrás de la cortina, de modo que la cortina te sirva de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esa fue la instrucción que se le dio a Moshe. Coloca la cubierta del arca de la alianza en el lugar santísimo. Levítico 16:15. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Había 2 chivos, ¿verdad? 2 cabritos. Traerá su sangre detrás de la cortina y harás con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta. ¡Wow! ¿La cubierta de qué? La cubierta del arca, el propiciatorio, la tapa del arca donde estaban imágenes de 2 querubines que se miraban. Allí el sacerdote, o sea que no solamente rociaba la sangre sobre la cortina, la segunda cortina o el segundo velo que dividía los 2 lugares, sino que entraba allí y rociaba sangre sobre el arca. Entonces, hermanos, ahí se cae totalmente la doctrina esa de que estábamos hablando de esa iglesia, ¿verdad? Que enseña algo totalmente contrario a eso. Bueno, una vez al año, en el día de la expiación, repetimos, para los que llegaron más tarde, se llevaban los 2 cabros a la entrada de la morada y se echaba suerte sobre ellos. ¿Ok? El cabro sobre el que caía la suerte para Yahweh era inmolado. Ese se presentaba al Mashiach y el otro también. Y el sumo sacerdote llevaba el velo, llevaba velo adentro, la sangre de ese cabrito y la rociaba sobre el propiciatorio. No, todo eso eran símbolos de la realidad actual, presente, que el Mashiach intercede por nosotros como sumo sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo. No desde 1844, como dicen erróneamente algunos teólogos que ya mencionamos, desde el año 30 y lo que sea, 33, cuando él ascendió al cielo, fueron 50 días después de su muerte y resurrección, ¿verdad? Sube al cielo. No fueron
1844 años después. All right? Quiero que analicen eso con calma. All right? Punto 8. Escribiendo la ley en el corazón. Como ministro del santuario celestial, ¿bajo qué pacto oficia el Mashiach como nuestro mediador? Hebreos 8:6 y 9:11 al 12 dice, pero ahora Yahushua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Wow. Esa interpretación del autor del libro de los Hebreos es extraordinaria, es clarísima y es precisa y exactamente fundamentada en la Torá. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Hermanos, aquí tenemos revelado cuál es el santuario de la nueva alianza. ¿Ok? La vieja alianza, la antigua alianza, la alianza original, el que se hizo en el Sinai con el pueblo físico de Israel, un pueblo esclavo, que había sido esclavo. Era ese santuario que le mandó a hacer de tela y pieles, que más tarde se construyó uno en Jerusalén, en verdad, en Jerusalén. Según ese modelo se construyó un templo similar. Ese es el santuario de la antigua alianza. El santuario de la nueva alianza no está aquí, no ha sido hecho por ningún hombre, está allá arriba, en el cielo, donde mora Yahweh, ¿ok? El santuario de la primera alianza fue asentado por el hombre, construido por Moshe, por su gente, ¿verdad? Dirigido por Moshe, pero construido por su gente. Este segundo, el santuario nuevo de la nueva alianza, es asentado por Yahweh y no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es el Mashiach, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Yahweh. Uno solo. Entra en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, y es nuestro Mashiach. ¿Ok? Y quiero aprovechar ahora, se me viene a la mente una objeción que me presentaron, porque nosotros decimos que ningún ser humano va a entrar al cielo a la presencia de Yahweh. Y nos dicen, sí, pero el santuario, digo, hay un pasaje por ahí que dice que él entró como precursor por nosotros. Y me han dicho, el cuñado, el yerno mío me decía eso. Perdón. Dice que el precursor es uno que entra a un sitio primero que otros, pero que después van a entrar otros. ¿Ve? Y argumentaba así: si me siento al cielo como precursor nuestro, eso quiere decir que nosotros vamos para allá también, porque el precursor lo que hace es adelantarse a los otros que van a seguir después. Eso no tiene nada que ver con el ministerio del santuario, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba como precursor de Israel al santuario, al lugar santísimo, y sin embargo Israel nunca entró al lugar santísimo. ¿Ok? ¿Está claro? Esa teoría que menciono, que me han dicho, es falsa. Nunca, ningún ser humano en Israel entró jamás al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote. Y una sola vez al año. Así que eso de que nosotros vamos a ir al cielo, allá al santuario donde está Yahweh, porque el Mesías fue nada más que como precursor, eso quiere decir que vamos a ir nosotros después, es una teoría falsa. ¿Ok?
Vamos al punto 9. ¿Qué divino propósito debe llevar a cabo el ministerio del Mashiach en el corazón de los que están bajo la nueva alianza? Ya esto es más espiritual, Hebreos 8 al 11. ¿Y qué significa esto de tener escrita la ley en el corazón? Romanos 2, 14 y 15 y Tito 2, 14, que leemos. Cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen la Torá son una Torá para sí mismos. Con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Ahí está. Por eso su conciencia le da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Entonces, hermanos, la Torá fue escrita en los corazones de la humanidad, no solo de Israel, de la humanidad al principio. Lo que pasa es que después, a causa de la corrupción y de la degeneración de la humanidad, pues se fueron olvidando muchas de esas cosas, se fueron apagando en los corazones de los seres humanos los principios santos y perfectos de Yahweh que él puso en el corazón del hombre cuando lo creó. En Tito 2:13 nos dice, aguardando la feliz esperanza, la manifestación de la gloria del gran Elohim y del Salvador nuestro Yahoshua, el Mashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la feliz esperanza, hermanos, de los creyentes. El regreso del Mashiach a esta tierra. La segunda venida del Mashiach a esta tierra. Esa es la esperanza, como dice la Reina Valera, la esperanza bienaventurada. Eso quiere decir la esperanza feliz que abrigamos en nuestros corazones. Los que tienen la ley de Yahweh escrita en su corazón, hermanos, obedecerán a Yahweh antes que a los hombres. Obedecerán a Yahweh no por obligación, sino por amor. Los que aman a Yahweh y guardan su Torah tratarán de evitar incluso la apariencia del mal. Hermanos, a veces uno ve por ahí creyentes en malos pasos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Se ven o no se ven? Creyentes a veces por ahí malos pasos, o sea, haciendo cosas malas que no se deben hacer. Debemos evitar eso. Y no solamente debemos evitar andar en malos pasos, sino la apariencia de eso. Y eso este no es el momento del sermón, ¿verdad? En los sermones se explayan los predicadores en aplicaciones de esos principios espirituales y en cómo se puede entender y aplicar estas cosas, ¿verdad? En la vida diaria de nosotros, de nuestro pueblo. Pero ustedes saben, el que ande en malos pasos, pues está mal. Y no solamente debemos evitar andar en malos pasos, sino incluso evitar dar la apariencia de que andamos en malos pasos. ¿Ok? Ustedes pueden explayarse en explicaciones, ¿verdad? Pues sé que prácticamente todos entienden esto que queremos decir. Ok, vamos al punto 10. ¿Hacia qué condición debe el Mashiach llevar la asamblea a la asamblea si la gran controversia entre él y el Satán debe concluir a su favor? Efesios 4, 11 al 14 y 5, 25 al 27 dice. Bueno, no vamos a leer la segunda, parece. A ver. Y él mismo constituyó a unos, él mismo, ¿quién? El Mashiach. Constituyó en su asamblea, en su congregación, a unos enviados. Fueron 12. Los 12 originales son enviados del Mashiach. Nadie más es enviado del Mashiach. Ahora, hay otros enviados de la congregación. Eso es diferente. A otros profetas. A otros proclamadores de la buena noticia. Esos son los mevaserim, que en griego se dice evangelistas. Más o menos, ¿verdad? Y a otros pastores. Y a otros maestros. Lo curioso es que aquí no dice a otros pastores y a otros maestros. Yo lo leí mal.
Aquí dice, y a otros pastores y maestros. Eso da la impresión de que los pastores y maestros es lo mismo. O sea, que los maestros de la congregación son los pastores. O que los pastores de la congregación son los maestros. Es lo mismo. Two ways. A fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura plena del Mashiach. Esto para que ya no seamos niños. O sea, que los que todavía no han llegado a esa etapa de madurez son niños todavía. Sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza o de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, esto lo vemos por ahí todos los días. ¿Ok? Personas que han estado en iglesias 5, 10, 15, 20 años y como no les enseñaron bien, como no los motivaron a madurar, siguen siendo niños. Entonces vienen acá, por ejemplo, estoy hablando de casos que han pasado, han venido acá y le enseñamos todas estas cosas y 1000 cosas que enseñamos distintas a lo que le enseñaron ellos y dicen, oh, pero ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Algunos se escandalizan y dicen, no, esto no puede ser. Otros dicen, qué maravilla de conocimientos amplios. Y no me habían dicho ni la mitad en la iglesia donde yo estaba de todas estas cosas. Eso me lo han dicho personas a mí. Entonces es que los mantienen como niños siempre. Siempre cantándole la misma cancioncita, duérmete, nene. La misma cancioncita, los mismos temitas, que si la fe, que si la sanación, la oración, todo eso es bueno y importante. Pero siempre lo mismo, le estoy repitiendo lo que me han dicho personas. Lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Y por eso es que se mantienen como niños. Cuando uno viene a enseñar estas cosas, no entienden. Dice, para, explícame eso otra vez. Me lo han dicho a mí muchas veces. Una persona esta semana me dice que le escuchó los 3 videos que yo subí a YouTube. 3 videos sobre el tema del reino. Y dice, pero yo escuché todo y entendí algunas cosas, pero muchas cosas no las entiendo. Necesito que me explique. ¿Ven? Porque los han criado como niños y no han llegado todavía a la madurez, pero para eso estamos aquí, hermanos, para seguir ampliando y estudiando más y más y pasar de esa etapa de la niñez hacia la madurez, a ser personas maduras en el Mashiach. Nuestro hermano mayor y redentor no pudo ser inducido a pecar, ni siquiera en pensamientos. El Mashiach obedeció todos los mandamientos de su padre. Esta es la condición en la que debemos encontrarnos. Claro que algunos, basados en enseñanzas erróneas, dicen, él pudo vencer pecado porque él era Dios. ¿Ah, sí? No me diga. Si eso fuera así, entonces el Creador es injusto con nosotros. Si él pudo guardar la ley porque él era Dios, entonces no puede esperar que nosotros la guardemos porque nosotros no somos Dios. Utilizando el lenguaje que ellos utilizan, ¿verdad? Para esos argumentos. No, hermanos. Él obedeció perfectamente porque era un hombre pleno, perfecto, maduro y porque amaba con todo su ser y toda su alma y todo su corazón a Yahweh, el Padre, y a su ley. Nosotros pues no podemos hacerlo total y cabalmente y perfectamente porque ya estamos en pecado, nacimos en pecado. Él no nació en pecado, esa es la diferencia, no es porque él era Dios, es porque él estaba en el lugar de Adán cuando fue creado. Él fue el segundo Adán, así lo llama Pablo. El primer Adán cuando fue creado perfecto, inmaculado y sin embargo pecó.
Mashiach fue el segundo Adán, inmaculado, perfecto, y no pecó. Se le presentaron tentaciones, por lo menos 3 grandes tentaciones, y no pecó. Eso quiere decir que nosotros podemos, en una medida menor, sí, pero podemos obedecer también. Claro, en una medida menor. No somos tan fuertes como él, pero sí podemos obedecer si amamos verdaderamente a Yahweh. Lo que pasa también es esto, hermano, que ahora hay mandamientos que no apliquen a nosotros. Sin embargo, cuando Mashiach estaba aquí en la tierra, estaba el ministerio del santuario en toda su actividad y había muchos más mandamientos que observar que los que hay ahora para nosotros. Y sin embargo, lo observó todo. Porque ahora, como no hay santuario, no hay templo, no hay sacerdocio, etcétera, etcétera, acá en la tierra, entonces hay muchos mandamientos de los 613 mandamientos que supuestamente existen en las escrituras. Hay muchos de ellos, pero muchos que no podemos observarlos porque no aplican, porque no hay templo. Eso lo hemos estudiado muchas veces, con ejemplos, ¿no? Ok. Punto número 11, ministrando el perdón para su pueblo. ¿Quién suplica a Yahweh por nosotros y qué argumentos usa para asegurar el perdón de nuestros pecados? Ya lo hemos dicho, pero vamos a leerlo de la palabra. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santificaban, concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Hermanos, qué pensamiento precioso. Por eso el Mashiach es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tremendo y profundo pensamiento ese, hermanos. Y si alguien no lo entiende, léalo otra vez y otra vez este pasaje. No es que es imposible de leer, pero es profundo. Y a la misma vez es sencillo. Una vez que usted lo entiende, es sencillo. Punto número 12, ya estamos llegando al final. De hecho, llegamos al final. ¿Qué aliento se les da a los que están desanimados debido a sus pecados e imperfecciones de carácter? Y esos pasajes que están ahí, primero Yohanan 1 y Hebreos 1, 12, varios versos, vamos a leer. Yohanan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Primera carta de Yohanan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yahoshua, el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo, hermanos. La expiación de Yahoshua, el Mashiach, cubre no solamente a nosotros, no, cubre a todo el mundo. Lo que pasa es que hay que creerla, hay que aceptarla, esa expiación, para que se nos aplique. Hebreos 12:2. Puesta la mirada en Yahoshua, el autor y consumador, que es el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim.
Así que mediten en el que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga su ánimo ni desmayen. Hermano, crea que Yahushua lo ama. Y en sus esfuerzos por obedecer, si se equivoca usted, no sienta que debe preocuparse al punto de abandonar su confianza en Yahweh. El Mashiach está a la diestra de Yahweh en el cielo para interceder por usted, por mí y por todos nosotros. Ah, qué alivio, hermanos, qué alivio, qué seguridad podemos tener en que el Padre nos va a aceptar, nos va a aceptar. Ah, pero somos pecadores, no importa, nos va a aceptar si nos arrepentimos del pecado. Ah, pero que yo he pecado demasiado en mi vida. No importa cuántas veces ha pecado. En otro pasaje dice que todo pecado, lo dijo el Mesías mismo, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos uno, menos la profanación o la blasfemia, es la palabra que buscaba, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Uno solo. Y otro día, si alguien no sabe, pues podemos explicar qué significa eso. Ahora, aquí está el plan completo de salvación, de salvación y de intercesión del Mashiach por nosotros en el santuario celestial. ¿Ok? Un tema profundo y sencillo a la vez. Profundo de primera intención, al principio uno dice, eso está complicado. No, después que usted lo lee y vuelve y lo lee o escucha las explicaciones, no es tan complicado como parece. Y no es tan profundo como parece, aunque es profundo, ¿verdad? Pero si una vez que uno lo analiza y recibe sobre todo la dirección del Espíritu de Santidad, que es lo que nos ayuda a entender su palabra, entonces se hace sencillo. ¿Ok? Y este estudio más bien para que reflexionemos sobre la importancia de la intercesión del Mashiach por nosotros. O sea que no solamente hay que mirar al Gólgota, ¿verdad? Como dicen otros, la cruz. No es la cruz lo que nos salva, ni es el Gólgota, es lo que sucedió allí, es el sacrificio expiatorio que sucedió allí, en el Gólgota, ¿verdad? Eso es importante, fundamental, pero no es solamente, no tenemos que hablar de eso solamente. Hay predicadores que no hablan más que de eso. De hecho, yo veo a menudo por televisión una serie o sea, unos servicios ahí que presenta un predicador que hablan siempre de la cruz y la cruz, y dicen que es el tema, la cruz y no hay otro tema, la cruz, y eso es lo que nos salva. Hermano, hay mucho más que eso. Y no solamente lo que pasó es lo que nos salva, también lo que está pasando ahora mismo en el santuario celestial. Eso es necesario, indispensable también para nuestra salvación. Y es la intercesión del Mashiach en favor de nosotros ante el Padre, ¿verdad? Para que se perdonen nuestros pecados y seamos aceptados como hijos de Yahweh, etcétera, etcétera. Hay mucho más que decir sobre todo esto, pero obviamente tenemos que estudiar como cuando uno come, como cuando uno se sienta a la mesa a comer, ¿verdad? Usted se sienta a la mesa, hay algunos que se exageran y se comen 3 comidas de una vez, 2 o 3 platos, pero como quiera que sea, comen uno primero y después el otro, ¿verdad? Nadie se come toda la comida de una vez. Come poquito aquí, poquito allá y así. Pues así es también el estudio de la palabra. Por eso hay que perseverar en la asistencia, o sea, en venir y estudiar con nosotros, si es que quiere estudiar con nosotros, ¿no? O con la persona que usted quiere estudiar, pues debe ser algo constante, más o menos por lo menos por un tiempo prolongado. Ok, así que invito a nuestros queridos hermanos de la Escuela Hebraica de YouTube, que ya hay como 26,000 hermanos
suscritos a nuestro canal de YouTube y nos ven, no serán todos tal vez, pero muchos de ellos nos ven todo el tiempo, todas las semanas, me lo dicen muchos de ellos. Los invitamos a que sigan estudiando. Y hay otra cosa, también tenemos una radio que la dirige, radio de internet, ¿eh? La Voz de la Restauración se llama. La dirige el pastor Daniel Morinelli, magistralmente dirige esa radio y se pasa esa radio automáticamente, ¿verdad? Con temas día y noche, todo el tiempo. Les invitamos a que también participen de eso. En la página sendantigua.net y también en la página aginweb.com está ahí, hay algo para uno, un botón o algo que usted toca ahí y puede escuchar la radio. Y si no, pues nos escribe y nos pregunta. Y los temas de la semana, pues ya saben, le estamos enviando los que están en nuestra lista. De vez en cuando el itinerario, como yo lo llamo, ¿no? Los días en que se dan estudios de la semana, los días de la semana en que se dan estudios acá en Zoom. Y los invité ya desde el principio para mañana, que voy a presentar el último de los 6 temas relacionados con la Asamblea de Yahweh, para después, el próximo viernes, comenzar otra serie distinta de temas relativos a pasajes bíblicos que son difíciles de entender, y vamos a dar las explicaciones necesarias para que todos podamos entenderlo correctamente. Entonces, pues, solo me resta despedirme de los hermanos que nos están viendo en YouTube, ¿verdad? Porque acá los que están acá presentes en vivo conmigo, pues vamos a seguir. Ahora nos queda tiempo en una sesión de preguntas y respuestas. Si es que hay preguntas, estamos en eso. O comentarios adicionales que a algunos hermanos les gusta aportar, otros comentarios, ¿verdad? Eso no queda grabado. Eso es solamente para los que vienen acá en vivo a estudiar con nosotros. Así que, queridos hermanos, hasta la próxima. Shalom.